Más de 2 millones de bolsas de Takis se consumen cada día en todo el mundo. Detrás de este snack aparentemente simple se esconde una maquinaria industrial capaz de producir más de 500.000 Takis por hora. Y lo más sorprendente es la velocidad del proceso. Desde que el maíz entra en la planta hasta que una bolsa queda sellada pueden pasar menos de 30 minutos. Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrir cómo funciona esta gigantesca cadena de producción, con líneas capaces de fabricar 6.000 chips por minuto y transformar un simple grano de maíz en uno de los snacks más explosivos del planeta. Todo empieza muy lejos de la fábrica. El ingrediente principal de los Takis es el maíz. Pero no cualquier maíz. En estos extensos campos se cultiva maíz duro con alto contenido de almidón, una variedad seleccionada específicamente para conseguir la textura firme y crujiente que caracteriza a los Takis. En una sola hectárea pueden crecer más de 60.000 plantas, y cada una produce al menos una mazorca cargada de granos, suficiente para fabricar aproximadamente 3 bolsas de chips. Pero cultivar el maíz es solo el comienzo. Cuando las plantas alcanzan su punto exacto de maduración, comienza la cosecha. Gigantescas cosechadoras automatizadas recorren los campos, separando los granos directamente de las mazorcas. Estas máquinas pueden recolectar más de 20 toneladas de maíz por hora y almacenan el grano en enormes depósitos internos a medida que avanzan por el terreno. Cuando esos depósitos se llenan, el maíz recién cosechado se descarga en camiones industriales que parten directamente hacia la planta de procesamiento, donde comenzará su transformación. El maíz debe pasar por un sistema de limpieza industrial extremadamente eficiente. Los granos se introducen en grandes instalaciones donde corrientes de aire, vibración y filtros mecánicos eliminan cualquier impureza, como polvo, restos de mazorca, pequeñas piedras o fragmentos vegetales. Esta limpieza garantiza que solo el grano perfecto entre en la línea de producción, ya que una pequeña impureza podría afectar el sabor o la textura final del snack. Pero limpiar el maíz no es suficiente. Para transformarlo en la base de los Takis, es necesario aplicar un proceso con miles de años de historia. Un método ancestral que hoy se realiza a escala industrial. La nixtamalización consiste en cocer el maíz en grandes tanques industriales con agua caliente y cal. Aunque suene simple, este paso es absolutamente crucial. Durante esta cocción, el grano se ablanda y resulta mucho más fácil de moler. Además, el proceso mejora su sabor y aumenta su valor nutricional. El maíz ya cocido se deja reposar y después se enjuaga para eliminar el exceso de calorías. Luego, los granos pasan a molinos industriales donde se trituran hasta formar una masa espesa, homogénea y sin grumos. Durante este proceso, sensores industriales y operarios especializados monitorizan constantemente la temperatura, la humedad y la consistencia, porque una pequeña variación podría arruinar miles de chips. Si la masa queda demasiado seca, podrían romperse durante la fritura. Si queda demasiado húmeda, no conseguirán la textura crujiente característica. Pero, ¿cómo convierten esa masa en un Taki? La masa se coloca sobre cintas transportadoras metálicas que la extienden formando una lámina continua. Luego, una máquina de corte automático divide la masa en miles de pequeños círculos idénticos. Hasta aquí nada demasiado sorprendente, pero el siguiente paso es el que crea la forma inconfundible de los Takis. Estos círculos se introducen en moldes cilíndricos rotativos que estiran la masa mientras la enrollan sobre sí misma, y después, una cuchilla automática la corta en segmentos de aproximadamente 1 milímetro de grosor y unos 5 centímetros de largo. Todo ocurre a una velocidad impresionante. Una sola línea de producción puede moldear más de 6.000 Takis por minuto. Pero en este punto todavía son blandos, pálidos y sin sabor. Para convertirse en el snack crujiente que conocemos, necesitan pasar por 2 procesos clave. Los Takis pasan primero por un horno industrial a 300 grados durante unos 5 minutos. Este horneado no busca dorarlos ni darles sabor. Su función es eliminar la humedad interna y endurecer ligeramente la masa. Así se evita que los chips se rompan en la siguiente etapa. Los chips recorren las líneas de producción hasta una enorme piscina de aceite vegetal a más de 180 grados, donde se fríen apenas unos segundos. Ahí está el secreto, porque en ese breve instante los Takis se inflan ligeramente,
Su superficie se vuelve dorada y la estructura interna se convierte en una red crujiente llena de pequeñas burbujas. Aquí nace el crujido característico del snack, que se mantiene perfecto gracias a que el aceite se filtra y renueva constantemente para mantener su pureza y evitar sabores indeseados. Después, los chips ascienden por cintas inclinadas con rejillas metálicas que eliminan el exceso de aceite. En este punto, los Takis ya están crujientes, pero aún no tienen su sabor explosivo. ¿De dónde sale ese polvo que se queda pegado a los dedos? Los chips fritos entran en enormes tambores giratorios de acero inoxidable que funcionan como gigantescas mezcladoras, y mientras giran lentamente, un sistema de pulverización interno libera una fina nube de condimento en polvo, que cubre cada Taki por completo. Las recetas de sabor son desarrolladas por tecnólogos alimentarios, quienes ajustan con precisión salinidad, acidez, picante y dulzor con el objetivo de lograr un impacto sensorial inmediato en cada bocado. Existen muchas variedades, desde el clásico fuego, hasta combinaciones con limón, habanero, queso o ediciones especiales. Y sí, ese polvo que queda en los dedos no es casualidad. Los estudios sensoriales muestran que aumenta la conexión emocional con el snack y hace que quieras comer más. Pero antes de llegar a la bolsa, los Takis aún deben superar un último filtro. A medida que recorren la línea de producción, cámaras industriales de alta resolución inspeccionan cada Taki en tiempo real. Estos sistemas analizan la forma, el color y la cantidad de condimento. Si un chip está roto, mal enrollado o poco sazonado, es expulsado automáticamente. Pero la tecnología no trabaja sola. Operarios especializados toman muestras aleatorias para comprobar la textura, el aroma, el grosor y el sonido al romperse, un detalle clave para garantizar el crujido perfecto. Los chips aprobados descienden por tolvas hacia máquinas empacadoras automáticas, donde cada bolsa recibe la cantidad exacta de producto. Antes de sellarse, se inyecta nitrógeno alimentario, un gas que desplaza el oxígeno y evita que los chips pierdan su textura crujiente. Después, las bolsas se sellan en milésimas de segundo, se etiquetan y se agrupan en cajas listas para su distribución. Desde allí se cargan en camiones que partirán hacia supermercados, tiendas y máquinas expendedoras. Y lo más impresionante es la velocidad del proceso. Desde que el maíz entra en la fábrica hasta que un Taki queda empaquetado pueden pasar menos de 30 minutos. En ese tiempo, una sola planta puede producir más de 500.000 Takis por hora. Esto sí que es velocidad industrial. Así es como un simple grano de maíz termina convertido en uno de los snacks picantes más famosos del planeta. ¿Qué parte del proceso te sorprendió más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.